Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Nuevamente estamos aquí prosiguiendo con la lectura del libro de Hechos, en esta ocasión el capítulo 16, después de una semana de ausencia. Estamos con el deseo de seguir leyendo la Escritura y procurando sacar un consejo para nuestras vidas en el diario vivir. Miramos en el libro de Hechos, capítulo 15, la clase pasada, quedamos en que habiendo estado Pablo, Silas y Bernabé y Marcos en Antioquía, prosiguiendo, llevando la encomienda que se había dado en acuerdo entre los apóstoles para que llevaran a los gentiles, Pablo, saliendo de Antioquía con sus colaboradores, pasó a Siria, y de Siria dice la Escritura en el libro de Hechos 16:1, después de salir de Siria, dice, llegó a Derbe y a Listra. Estas ciudades eran ciudades de la antigua región de Licaonia, parte de la provincia romana de Galacia, situadas en lo que hoy es o se conoce como Turquía central y meridional. También la historia nos registra que allí en Turquía es donde se fundaron las 7 iglesias a las cuales el apóstol Juan escribe la carta a las 7 iglesias en el Apocalipsis, un mensaje enviado por Dios a cada una de ellas. Así que vamos a leer Hechos 16:1, que nos dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y por tanto, una mujer judía, según conforme a la ley, que se casaba con alguien o se juntaba con alguien que fuera griego, sus hijos eran llamados judíos por descendencia, según la ley. Así que a todo judío estaba obligado a ser circuncidado. ¿Sí? No lo testifica la Escritura. Este joven Timoteo no había sido circuncidado, según la ley, pero nos testifica la Escritura que daban buen testimonio de él los hermanos que había en Listra y en Iconio. Es decir, este varón o este joven Timoteo había creído al Evangelio, ¿sí? Y daban buen testimonio de él. Pablo tuvo el deseo de llevarlo con él, y dice la Escritura, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Recuerde, era una ley que todo judío había de ser circuncidado, y esa ley parece ser hasta el presente la siguen llevando a cabo o efectuando entre el pueblo judío, circuncidar a todo varón. Así que Pablo accedió a que se circuncidara este joven Timoteo, hijo de padre griego, pero que de madre judía, la cual, conforme a la ley en la Escritura, se nos dice que había de ser judío todo aquel que naciere de mujer judía. Entonces, para cumplir la ley, Pablo accedió. Y dice la Escritura, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Las enseñanzas ya las hemos mirado y las repetimos nuevamente, están en Hechos 15:29 y en algunos otros capítulos también. Pero la enseñanza para el pueblo gentil era esta: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Ahora, cabe mencionar que estas cosas no otorgan la salvación, no otorgan la entrada al reino de los cielos. Sin embargo, abstenerse
es evitar ser considerados impuros o inmundos delante de Dios en conformidad conforme a lo que está escrito, ¿sí? Para no serle abominables. Y esto lo testifica la Escritura, ¿sí? Pero debemos darnos cuenta que Dios llama al pueblo y nos dice en Ezequiel 18:30, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, dice Jehová. Y nos invita, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Así que Dios nos invita a que nos apartemos de nuestras transgresiones, conforme a la ley, conforme a su conciencia, conforme a su moral. Usted podrá darse cuenta si está haciendo lo bueno o haciendo lo malo, si está transgrediendo la voluntad de Dios en su vida. Así que el Señor nos hace esta invitación, que nos volvamos, que nos apartemos de nuestras transgresiones. Y dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová de los ejércitos, sino convertíos pues y viviréis. Dios nos está haciendo la invitación. Ahora, lo que escribieron los apóstoles a los gentiles es importante, porque estas cosas ciertamente convierten en inmundo o en abominable delante de Dios a aquel que las practica. Y eso nosotros podemos darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Así que si la Escritura nos sigue exhortando a apartarnos de ello, hagámoslo hasta que Cristo venga, hasta que nos lleve a su reino o hasta que nos llame a su presencia, que esto nos ayudará para no alejarnos de Él avergonzados en el día en que lleguemos a Él. Hechos 16:5 prosigue, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Notemos, es necesario que prestemos atención a la voluntad de Dios y no dejarnos mover por nuestros sentir o emociones, sino siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Notemos cómo el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia, ¿sí? Así que cuando ellos llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta que lo que nuestro Señor Jesucristo hizo mención en Juan 16:13 se está cumpliendo. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Pablo, con sus colaboradores, estaban atentos a la voz del Espíritu Santo y se dejaban guiar, mejor dicho, por Él para realizar la labor o la encomienda que Dios les había encomendado. Ahora, ¿estaba Dios haciendo diferencia a estos pueblos? Mayormente, aún no era el tiempo para que la palabra de Dios llegara a ellos, porque Dios para todo tiene tiempo, nos dice la Escritura. Así que los llevó a lugares primordiales en los cuales el Señor quería que fueran. En Romanos 8:14, y esto es lo que es importante para aquellos que escuchan la voz de Dios, para aquellos que quieren amar a Dios, hay que aprender a escuchar la voz de Dios en su palabra, bajo su voluntad. Recuerde, Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que
hay que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a nosotros a Macedonia y ayúdanos. ¿Sí? Dios les prohibió ir a Asia porque había prioridad de llevar el mensaje a Macedonia. Y Dios le muestra en visión a Pablo acerca de esta grande necesidad. Ahora, podemos nosotros darnos cuenta que Dios tiene diferentes formas de hablar a la humanidad, y esto siempre con el propósito de que sus criaturas, o nosotros como su creación, nos volvamos al Creador. En el libro de Job 33:14 nos dice de esta manera, en testimonio a lo que miramos que Pablo miró en visión. Job 33:14 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no le entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. ¿Sí? Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. Así que Dios habla al hombre de diferentes maneras, pero todo con el fin de librarnos de la muerte eterna. Todo con el fin de llevarnos a su reino, si somos capaces de someternos a su voluntad. Así que en visión, Dios le habló en una visión similar a lo que describe en el libro de Job, para mostrar Dios su voluntad, le habló a Pablo. Así que Pablo, cuando vio la visión, dice: enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues, o tomando un barco de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahora, notemos, he escuchado yo al presente que algunos dicen que la iglesia es para las mujeres. Lamentablemente, puedo decirles que no es así. La iglesia es para toda la humanidad, para todo aquel que quiera acercarse a Dios. Lo hermoso es que la mujer tiene un corazón más noble y no se olvida de su Creador, y es la que mayor presta atención al consejo divino. Y podemos verlo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Las mujeres fueron las primeras que le vieron resucitado. Las mujeres fueron las primeras que estuvieron también dispuestas a servirle en su ministerio. ¿Sí? Así que las mujeres en esta ocasión fueron las que prestaron atención a la amonestación o al consejo que daba Pablo. Y ahí había una mujer, dice la escritura, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hay que tener disposición y credibilidad a la palabra de Dios. Ella estuvo atenta y nos dice la escritura, cuando fue bautizada, dando por entendido que ella creyó a lo que Pablo decía. Y como dice la escritura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que, habiendo creído ella, decidió ser bautizada, ¿sí? Ella y su familia.
Y estuvo en su corazón, le rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esta mujer estuvo dispuesta a hospedar a los discípulos que andaban predicando el Evangelio. No obstante, podemos nosotros mirar en la historia que siempre hay mujeres dispuestas a servir a los siervos de Dios. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8, en el tiempo de Eliseo, muchos años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, apareciera en la escena, había un caso similar en el cual Eliseo, un profeta de Dios que amonestó al pueblo de Israel antes de que fuera esparcido o llevado en cautiverio, esta mujer estuvo dispuesto también a hospedarlo. Y no solo eso, sino que en acuerdo con su esposo le hicieron un aposento para que posara ahí cuando pasara por ese lugar. Dice en Hechos 4, Segundo de Reyes 4:8, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este siempre que pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Así que había disposición en aquellos o en aquellas que amaban al Señor de corazón y que estaban dispuestos a adorar. Y así pasó con esta mujer de la que describe Pablo, que les obligó a quedarse. ¿Sí? Y estando allí en ese pueblo, podemos darnos cuenta que no todo lo que parece bien es bueno. ¿Sí? Pues nos testifica la Escritura, Hechos 16:16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. ¿Sí? Así que debemos nosotros de tener cuidado y veamos lo que nos dice la Escritura. ¿Okay? En Hechos, en Primera de Juan 4:1 nos dice: amados, no creáis a todo espíritu. Esta mujer tenía espíritu de adivinación. El apóstol Juan nos dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que consideremos, no todo lo que parezca bueno es bueno. En esto conoced el Espíritu de Dios. Si todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero veamos la confesión que hacía esta mujer. Y la amonestación es esta: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Dice Hechos 16:17, esta joven que tenía espíritu de adivinación, dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora, este espíritu de adivinación estaba halagando a los apóstoles, ¿sí? Ciertamente testificaba una verdad, que eran siervos del Dios Altísimo. Pero bien podía ese halago o ese dicho levantar el ego de los apóstoles, ¿sí? Y hacerlos caer envaneciéndose. Y a eso no nos llama Dios. Y eso pasa al presente con muchos ministros que se presentan
elocuentemente, el pueblo los halaga y al final de cuentas fracasan en el ministerio, en la obra que Dios les ha encomendado debido al ego que ha subido a sus corazones. Así que tengamos cuidado, no nos dejemos llevar por cualquier clase de espíritus. Dice la Escritura, estos son siervos del Dios Altísimo, testificaba ella, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, porque la autoridad que Dios da a sus siervos sobre todo espíritu que no es de Dios ha de huir, conforme a lo que nos dice la Escritura. Pero viendo sus amos, recuerde, al parecer, ella, esta joven, estaba esclavizada, tenía amos que la usaban para sacar provecho de él. Y dice la Escritura, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Ahora, por dar libertad a una esclava, son llevados al foro, azotados y encarcelados. ¿Sí? Hechos 16:20. Presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahora, recuerde, no estaban en Roma, estaban en una de las provincias de las cuales, bueno, puedo decir, en aquel tiempo era Roma quien gobernaba en todas esas áreas, mayormente. Y ellos dijeron, enseñan cosas que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Pero ¿cuáles eran las costumbres de los romanos en aquel tiempo? La costumbre mayor o más resaltante entre los romanos en aquel tiempo era que todo aquel que se levantaba en contra del imperio romano era destinado a la muerte o sentenciado a muerte. ¿Sí? Así que con solo decir, enseñas costumbres que no nos es lícito recibir, pues somos romanos, prácticamente estaban llevándolos a la muerte a estos servidores de Dios. Ahora, ¿qué era lo que ellos predicaban? Salvación a toda la humanidad por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y nos dice el libro de Romanos, puedo decirles que este es el mensaje que llevaban. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay diferencia entre judío y griego o romano también. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y este es el mensaje primordial de la salvación. ¿Sí? Así que cuando uno se deja llevar por las costumbres o por las tradiciones, se levanta en contra de la voluntad de Dios en muchas ocasiones o casi en todo tiempo. Las costumbres y las tradiciones van en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Y las costumbres, puedo decirles, esclavizan, pero la voluntad de Dios nos otorga libertad. Cristo nos dijo, yo he venido para darles libertad. ¿Sí? Y esa libertad podemos darnos cuenta nosotros que consiste en que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Note, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Ahora, recuerden, todos estábamos excluidos de entrar al reino de Dios a causa del pecado original de nuestros padres Adán y Eva. ¿Sí? Y nos testifica la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo vino a darnos la oportunidad de tener acceso al reino de los cielos por medio de su sacrificio y por medio de creer o de nuestra disposición al creer en Él, porque así Dios lo puso o así Dios lo quiso. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, este mensaje no era nuevo. Este mensaje ya se había testificado antes de que el imperio romano surgiese, pero no se había entendido. Y puedo decirles, al presente, muchos ni se dan cuenta de que existe antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera siquiera. En el libro de los Salmos 2:11 nos dice la Escritura: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Así que mucho antes de que nuestro Señor Jesucristo, Dios ya estaba testificando que su Hijo vendría, al cual nosotros tendríamos que servir con temor, ¿sí? Honrarle con temor para que no se enoje, para que no perezcamos. Así que en Jesucristo hay vida, y puedo decirles, es el único camino a la salvación. En Juan 8:34 nos dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por medio del Hijo podemos nosotros, o mejor dicho, somos libertados de las garras de la muerte, de las garras del pecado. ¿Sí? En Jesucristo hay salvación. Y dice la Escritura en Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sí? La salvación está al alcance de todos, pero la tradición esclaviza al ser humano. Así que, regresando a Hechos 16:20, nos dice: presentándolos ante los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Solo se les estaba dando el mensaje de salvación, pero no lo aceptaron. Se aferraron a su tradición, a que el gobierno lo que diga se tiene que hacer, y quien esté en contra, a la muerte. ¿Sí? Así que, habiendo dicho esto, ellos, note cómo el pueblo sigue a los transgresores. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿Por qué? Porque habían libertado a una joven que estaba esclava de un espíritu inmundo, que la llevaba a la condenación. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el cepo, en el calabozo más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Y hasta ahí la lectura de este capítulo en esta ocasión. En la próxima
clase miraremos el resultado de este acontecimiento o de estos hechos que llevaron a cabo estos varones que metieron a los siervos de Dios a la cárcel. Dios les bendiga ricamente. Espero que la palabra de Dios hable a sus corazones. Hasta la próxima.